Ricardo se despierta a 11,000 metros de altura y se da cuenta de que el zumbido constante de los motores es el único sonido en el avión, donde 300 personas han dejado de respirar al unísono. Ricardo Sosa siempre había odiado el asiento 14B, era un recordatorio constante de su incapacidad para planificar con antelación y de su reserva de última hora, atrapado entre la ventana, donde una anciana roncaba rítmicamente incluso antes del despegue, y el pasillo, donde un hombre de negocios impaciente golpeaba repetidamente el suelo con su caro zapato italiano. Ricardo cerró los ojos. Como antiguo experto forense de la Policía Nacional de Madrid, su mente era una máquina de procesar detalles, el olor a café demasiado tostado, el silbido del aire acondicionado, los susurros indistintos de las azafatas en la cocina trasera. Sin embargo, el cansancio del caso Operación Heredad, que lo había mantenido de pie durante 72 horas seguidas analizando huellas dactilares y riesgos biológicos, finalmente le había pasado factura. Se había quedado dormido incluso antes de que el Airbus A350 de Iberia alcanzara la altitud de crucero sobre el oscuro Atlántico. Cuando abrió los ojos, no fue la turbulencia ni el anuncio del capitán. Fue el frío, un frío seco y metálico que se le coló por las fosas nasales, quemándole la garganta. Ricardo parpadeó. La cabina estaba inundada de una luz azulada, la iluminación nocturna de emergencia, destinada a inducir el descanso. Miró su reloj, 3:14 a.m. Habían pasado 3 horas desde el despegue de Barajas. Deberían estar a mitad de camino de Ciudad de México. Lo primero que notó fue la ausencia de sonido. No era el silencio de una biblioteca ni de una habitación vacía. Era un silencio denso, pesado, casi tangible. Ricardo giró la cabeza hacia la derecha, hacia el asiento 14A. La anciana seguía allí, con la cabeza apoyada en el cojín de viaje. Tenía la boca entreabierta, pero no roncaba, ni siquiera el más leve silbido de aire escapando de sus pulmones. Ricardo frunció el ceño, extendió la mano con la delicadeza de un profesional que había tratado 1000 cadáveres y la llevó a sus labios. Nada, ni rastro de calor ni humedad. Un escalofrío, más gélido que el aire de la cabina, le recorrió la espalda. Giró a la izquierda, hacia el hombre de negocios del asiento 14C. Un iPad reposaba sobre su regazo, congelado en una hoja de cálculo. El hombre tenía los ojos abiertos, la mirada perdida en el vacío, las pupilas dilatadas hasta el borde del iris. Ricardo le tomó el pulso en la carótida. La piel estaba caliente, pero no había latido. El tiempo parecía haberse detenido para todos menos para él. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, susurró Ricardo. Su propia voz sonaba extraña, como si hubiera resonado en las paredes de una cripta. ¿Alguien me oye? Nadie respondió. Se desabrochó el cinturón de seguridad. El clic metálico resonó en la cabina como un disparo. Se puso de pie, con las piernas temblorosas. Miró a su alrededor, a las filas de clase económica. Cientos de cabezas descansaban sobre los respaldos de los asientos. Algunos llevaban auriculares, otros aferraban libros que habían caído sobre las mantas. Parecía una exposición de figuras de cera de un realismo escalofriante. Ricardo caminó por el pasillo central. Sus pasos sobre la alfombra azul eran lo único que rompía el monótono zumbido de los motores Rolls-Royce, que, ajenos a la tragedia humana que se desarrollaba en su interior, seguían impulsando la máquina de varias toneladas a 900 km por hora. Llegó a la zona de servicio en el centro del avión. La cortina que separaba las secciones estaba corrida. Al apartarla, vio a una de las azafatas, una joven llamada Lucía. Recordó su nombre por su placa. Se deslizó por el mostrador de bebidas. Una botella de agua mineral se volcó, formando un charco cristalino e inmóvil en el suelo. Se quedó inmóvil en la misma postura que los demás, una estatua viviente, con la mirada fija en un punto infinito del techo. Un instinto forense se apoderó de él, reprimiendo el pánico que amenazaba con nublar su juicio. Causa de muerte, asfixia súbita o agente neurotóxico, pensó mecánicamente, pero no había señales de forcejeo. Espuma en la boca ni cianosis evidente en la piel. Era como si un interruptor de la vida se hubiera activado simultáneamente para todos los presentes. Ricardo se dirigió hacia la proa, hacia la cabina. Cruzó la clase ejecutiva, donde los pasajeros en asientos reclinables parecían dormir plácidamente en una morgue de lujo. Al acercarse a la puerta blindada de la cabina, golpeó con fuerza. «Capitán, soy Ricardo Sosa, asiento 14B, tenemos una emergencia masiva, abra la puerta». Silencio absoluto al otro lado. Intentó usar el intercomunicador de la tripulación. Lo tomó y pulsó el botón de emergencia. Solo escuchó estática, un ruido blanco que parecía burlarse de su desesperación. Miró por la mirilla de la puerta, pero su visión estaba bloqueada desde dentro. Fue entonces cuando lo sintió, una vibración diferente, no mecánica, el peso de la mirada de otra persona. Ricardo se giró lentamente, recorriendo con la mirada el pasillo de clase ejecutiva que acababa de pasar. Allí, al fondo, cerca de la cortina, creyó ver una sombra desaparecer en la oscuridad del compartimento de equipaje. «Sé que hay alguien aquí», dijo Ricardo, intentando mantener la voz firme.
no sé qué hiciste, pero sigo vivo, y no voy a morir en el asiento 14B. El avión se balanceó ligeramente. Una leve turbulencia provocó que las máscaras de oxígeno de la primera fila cayeran repentinamente, balanceándose como péndulos amarillos sobre los rostros de los muertos. Ricardo retrocedió un paso. Estaba a 10.000 metros sobre el nivel del mar, rodeado de cadáveres, volando hacia un destino que ya no existía para nadie más que para él. Y lo peor de todo, estaba seguro de que en algún lugar de aquel laberinto de aluminio y fibra de carbono, un depredador lo acechaba. Sacó un bolígrafo metálico del bolsillo, su única arma. El aire se volvía cada vez más denso. Miró hacia la fila de asientos más cercana y vio algo que lo heló. Una pequeña mancha roja comenzaba a extenderse en la manga de un pasajero muerto. No era sangre vieja, era fresca. Ricardo comprendió en ese instante, la muerte en aquel vuelo no era el estado final. Era un proceso que aún continuaba, y era el único obstáculo en el plan que no permitía testigos. Ricardo se obligó a respirar hondo. El aire de la cabina se sentía estéril y demasiado seco, como el de un quirófano. Lentamente, retrocedió hacia la clase económica, intentando no mirar las miradas vidriosas de los pasajeros. Su mente, agudizada por años de trabajo en el comité de investigación, repasaba frenéticamente las opciones. Muertes masivas a bordo sin causa aparente, un escenario sacado directamente de un libro de texto sobre bioterrorismo. Cálmate, Sosa. Analiza, susurró para sí mismo. Se detuvo en la fila 20. Allí estaba sentada una joven familia, un padre, una madre y una niña pequeña, de unos 5 años, que abrazaba un osito de peluche. Ricardo puso 2 dedos en el cuello del hombre. Calor. La piel tenía un tono rosado antinatural, casi carmesí. Observó a la mujer, el mismo resultado. Entonces se inclinó hacia la niña. Vamos, cariño, respira, suplicó. Y entonces notó algo extraño. El pecho de la niña se elevó ligeramente, casi fantasmalmente, una vez, 10 largos segundos después, otra vez. Esto no era la muerte, era la animación suspendida más profunda, un estado en el que el metabolismo se ralentiza hasta un mínimo crítico. No están muertos. La comprensión lo golpeó como una descarga eléctrica. Están en coma. Ricardo se enderezó. Su mirada se posó en los paneles individuales del aire acondicionado sobre los asientos. Las pequeñas boquillas de plástico seguían expulsando aire. Si había entrado gas en el sistema de aire acondicionado, ¿por qué él, Ricardo, seguía de pie? Recordó los últimos momentos antes de quedarse dormido. Se sentía exhausto y sacó su inhalador para el asma de su bolso, un viejo remedio que usaba muy rara vez. Solo en situaciones de estrés extremo. Una combinación de salbutamol y corticosteroides podría servir como antídoto o bloqueador para la sustancia desconocida, o sería su asiento, el 14B, donde el flujo de aire se distribuía de manera diferente debido a su proximidad a la salida de emergencia. De repente, se oyó un estruendo en la parte trasera del avión, el sonido de una bandeja que se cayó o de un objeto pesado. Ricardo se agachó al instante, escondiéndose detrás de los respaldos de los asientos. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Estaba solo contra lo desconocido, armado únicamente con una pluma Parker de acero. ¿Quién anda ahí?, gritó, pero su voz se quebró. El silencio lo envolvió de nuevo. Empezó a abrirse paso hacia la cocina trasera, pasando por encima de las piernas extendidas de los pasajeros que parecían dormir. Revistas y restos de comida en recipientes de plástico cubrían el pasillo. Cuanto más se acercaba a la parte trasera, más intenso se volvía el extraño olor, un sutil aroma a almendras amargas y plástico quemado. Al llegar a la zona de servicio trasera, Ricardo vio el origen del accidente. El carrito de comida estaba volcado y una azafata yacía en el suelo. Pero a diferencia de Lucía, en medio de la cabina, esta mujer estaba consciente, o casi consciente. Se retorcía convulsivamente. Sus dedos raspaban el linóleo, dejando marcas grises. Ayuda, balbuceó. Tenía los ojos inyectados en sangre. Los capilares reventados habían convertido el blanco de sus ojos en lagos rojos. Ricardo corrió hacia ella, sujetándola por la cabeza. ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el botiquín de primeros auxilios? Código 4, balbuceó ella, aferrándose a su manga con una fuerza increíble. Está abajo, en la bodega de equipaje. Su cuerpo se arqueó en un poderoso espasmo. Ricardo intentó sujetarla, pero un líquido espeso y oscuro, completamente distinto a la sangre normal, brotó de la boca de la mujer. Un segundo después, se desplomó. Esta vez, realmente no tenía pulso. Ricardo retrocedió, respirando con dificultad. Restos de la extraña sustancia permanecían en sus palmas. Era aceitosa y olía a productos químicos. Se limpió rápidamente las manos con una servilleta, sintiendo un hormigueo en la piel. Está ahí abajo. Las palabras de la azafata resonaron en su memoria. Así que la sombra que había visto en clase ejecutiva no era una alucinación. Había alguien a bordo.
Alguien que no solo había sobrevivido, sino que tal vez había orquestado esta pesadilla. Y ese alguien estaba usando los conductos de servicio del avión para desplazarse entre las cubiertas. Ricardo se acercó a la escotilla que conducía al compartimento inferior, ubicado cerca de los lavabos en la cola. La escotilla estaba entreabierta unos centímetros. Un frío intenso y el mismo aroma a almendras emanaban del oscuro abismo. Sabía que bajar allí sería una locura, pero permanecer en una cabina llena de cadáveres mientras el avión se precipitaba hacia lo desconocido era aún más demencial. La cabina de mando estaba cerrada. Las comunicaciones estaban cortadas y el tiempo se agotaba. Ricardo sacó su teléfono. No había señal, pero encendió su linterna. Un estrecho haz de luz atravesó la oscuridad del conducto, iluminando una escalera metálica e interminables filas de cables y tuberías. Bien, Sosa, o eres el cazador o la presa, susurró. Comenzó a descender. Los escalones estaban helados. Cuando su cabeza estuvo por debajo del piso de la cubierta principal, escuchó algo que lo dejó paralizado. Un golpeteo silencioso y metódico sobre metal. Alguien abajo estaba martillando pernos o abriendo la estructura. Ricardo apagó la linterna y se quedó inmóvil, escuchando los sonidos del avión. Abajo, en la bodega del Airbus, alguien respiraba con dificultad, y esta respiración era completamente tranquila, a diferencia del jadeo intermitente de la azafata moribunda. De repente, el avión cayó en picado, una bolsa de aire. Ricardo apenas logró mantenerse a flote, mientras subía las escaleras. Su bolígrafo se le resbaló del bolsillo y cayó con un sordo tintineo en la oscuridad del compartimento de equipaje. El golpeteo de abajo cesó al instante. Sé que estás abajo, Ricardo, dijo una voz masculina grave con un ligero acento argentino desde la oscuridad. Asiento 14B. Siempre has sido demasiado curioso para un simple experto. Vuelve arriba, duerme con todos. Será indoloro. Ricardo se pegó a las escaleras, sintiendo el sudor pegajoso correr por su espalda. Lo conocían por su nombre. Esto no era un incidente fortuito, era una trampa, preparada para este vuelo en particular. Y él, al parecer, era una variable imprevista. Las palabras del desconocido quedaron suspendidas en el aire enrarecido de la sala técnica. Ricardo se quedó paralizado, aferrándose a las frías barandillas de la escalera. El hecho de que lo conocieran por su nombre y número de asiento transformó la pesadilla mística en un crimen premeditado. Su mente analítica, tras años diseccionando escenas del crimen, comenzó a atar cabos. Si este hombre sabía su nombre, entonces tenía acceso a la lista de pasajeros incluso antes del despegue. No se trataba de un acto de terrorismo fanático, sino de una intervención quirúrgica. ¿Quién eres? La voz de Ricardo era sorprendentemente firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. ¿Y qué es este gas? La gente en la cabina sigue viva, se les puede salvar. Una risa seca y breve provino de abajo. Vivo es un concepto vago. Sosa, digamos que están en un estado de hibernación profunda. Lo llamamos el efecto crisálida. Y tú, eres un error estadístico. Tu inhalador de corticosteroides obró un milagro que no debería haber hecho. Pero los milagros terminan rápido a 11.000 metros de altura. Ricardo oyó el crujido de la tela y el sonido de pasos que se adentraban en el compartimento de equipaje. Sabía que si se quedaba en las escaleras, se convertiría en un blanco fácil. Tenía que subir y atrincherarse en la cabina, o ir hasta el final. Optó por la acción. Saltó al suelo metálico del compartimento de equipaje. Ya no encendió la linterna del teléfono, confiando en la tenue luz de emergencia que se filtraba por las rendijas de la piel. Allí, en la bodega del avión, el rugido de los motores era palpable. Los contenedores de equipaje se alzaban a su alrededor, asegurados con redes resistentes. El aire olía a queroseno de aviación y a esos mismos sabores amargos. Almendras. Ricardo avanzó, agachándose. Buscó a tientas su bolígrafo Parker en el suelo. Un pequeño pero pesado consuelo. Delante, tras una montaña de maletas, la luz azul de un portátil parpadeaba. Ricardo se acercó y miró a través del hueco. Un hombre estaba sentado en una silla plegable frente a un monitor. Vestía un traje táctico oscuro y llevaba el rostro cubierto con una moderna máscara de filtro. La pantalla del portátil mostraba diagramas en tiempo real del avión, sistemas de ventilación, presión de cabina y la lista de pasajeros. Ricardo vio su nombre rodeado en rojo. Junto a él, un signo de interrogación. ¿Así que soy la pregunta que no puedes responder?, susurró Ricardo, acercándose aún más. Pero el hombre cerró de golpe el portátil y se dio la vuelta. En su mano sostenía una pistola hipodérmica, un dispositivo para inyectar drogas instantáneamente a través de la piel. Eres una molestia, Ricardo, pero no soy un asesino. Soy un limpiador. Mi trabajo es entregar la carga. Y la carga está en la sangre de uno de esos idiotas dormidos de arriba. ¿De qué hablas? ¿Qué carga? Guerra corporativa. Sosa. Nada personal. Uno de los pasajeros lleva una cepa sintética de virus que vale más que este avión y todas las vidas a bordo. Cedamos a todos para poder encontrarla discretamente. Pero despertaste. Y ahora estás rompiendo el protocolo. El hombre dio un paso adelante. Ricardo retrocedió, con la espalda pegada a la fría pared del contenedor. ¿Los pilotos también están encapsulados? ¿Quién pilota el avión?
Piloto automático, dijo el desconocido con indiferencia. Programamos una ruta a un aeródromo privado en el Atlántico. Nos encontrarán allí, pero tuvimos un problema. El capitán logró cerrar la puerta de la cabina desde adentro antes de que el gas hiciera efecto. Y ahora tengo un problema, el avión va hacia donde tiene que ir, pero no puedo aterrizarlo sin entrar en la cabina. Ricardo pensó rápidamente. Si la cabina estaba cerrada y este hombre estaba allí, entonces él también estaba atrapado. Pero, ¿por qué estaba tan tranquilo? ¿Quieres que te ayude a abrir la puerta? Adivinó Ricardo. Sabes que soy un experto. Sé cómo funcionan las cerraduras y los sistemas de seguridad. Eres más listo de lo que pareces. O abrimos esta puerta juntos, o en 2 horas nos quedaremos sin combustible y seremos un montón de restos muy caros en medio del océano. Tus amigos, que están durmiendo, ni siquiera sentirán el impacto. Y tú, estarás consciente hasta el último segundo. Ricardo miró hacia las escaleras que subían. Allí abajo, en la cabina, cientos de personas inocentes morían lentamente de hipoxia y sustancias químicas. Allí abajo estaba el hombre que las había convertido en mercancía. No te ayudaré a robar el virus, dijo Ricardo con firmeza. Entonces morirás de falta de oxígeno en 40 minutos. He ajustado el sistema de soporte vital. El aire solo llega a mi compartimento y a la cabina de mando. Una lenta asfixia ya comienza en la cabina. Ricardo sintió que se le oprimía el pecho de nuevo. Le estaba dando un ataque de asma o las palabras del desconocido empezaban a afectarle. Sabía que la cabina era su única oportunidad de sobrevivir. Pero entrar con ese hombre sería firmar la sentencia de muerte de todos los demás. De repente, el avión se inclinó bruscamente. Se oyó un chirrido metálico. Ricardo perdió el equilibrio y cayó al suelo. ¿Qué fue eso?, gritó. El desconocido abrió frenéticamente su portátil. Su rostro, bajo la máscara, se contrajo. Maldita sea, el piloto automático está reportando un error. Sistema de alerta de colisión. Alguien, y sin embargo, al mismo nivel de vuelo. Una sirena aulló en la oscuridad del compartimento de equipaje. Ricardo se dio cuenta, el silencio en las nubes había terminado. El caos había comenzado, y en medio de este caos, no solo necesitaba sobrevivir, sino llegar al santuario interior del avión, el lugar donde, tras la puerta blindada, quienes debían protegerlos permanecían en silencio. Subamos, dijo el desconocido, sacando una pistola de verdad de su funda. Rápido, o derribamos esta puerta ahora mismo, o el Atlántico se convertirá en nuestra tumba común. Ricardo se puso de pie, agarrando su pluma. Había tomado una decisión. Subiría, pero no para ayudar al criminal. Encontraría la manera de despertar el avión, sin importar el precio. Ricardo siguió al desconocido por las estrechas escaleras metálicas, sintiendo como cada respiración se volvía más difícil. El aire del avión se había vuelto seco y sin vida, como si le hubieran arrebatado la chispa vital. Una vez de vuelta en la cabina principal, Ricardo se quedó paralizado. La visión de los pasajeros, durmiendo bajo la tenue luz de emergencia, le pareció aún más inquietante. Las sirenas de la cabina seguían aullando, perforando la puerta blindada con breves y alarmantes ráfagas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ricardo al hombre que tenía delante. Si estamos destinados a estrellarnos juntos, quiero saber el nombre de mi verdugo. El hombre se giró, con los ojos brillando fríamente tras la máscara. Llámame Esteban. Da igual, lo único que importa es que nos quedan 28 minutos antes de que alcancemos una proximidad crítica o perdamos altitud. Esteban se dirigió directamente a la cocina, situada justo delante de la puerta de la cabina. Empezó a tirar sin miramientos bolsas y bandejas de comida de los contenedores metálicos. Ricardo lo observaba atentamente. Su mirada profesional se posó en uno de los contenedores, apartado de los demás. Tenía una etiqueta amarilla brillante que decía, Servicios Médicos Especiales. ¿Es eso?, preguntó Ricardo, señalando el contenedor. De ahí salió el gas. Esteban se quedó paralizado. Su confianza flaqueó por un instante. No exactamente, era el vaporizador. Pero debe haber algo más en este contenedor. Contrapeso. Ricardo se acercó. Su perspicacia lo obligaba a proceder metódicamente. Sacó una servilleta del bolsillo para no dejar marcas y levantó con cuidado la tapa del contenedor. Dentro, entre espuma, había ampollas vacías y un pequeño dispositivo electrónico, similar a un temporizador, conectado al sistema de ventilación a través de una rejilla en la pared de la cocina. El gas fue solo un preludio, susurró Ricardo, estudiando las marcas en las ampollas. Sevoflurano, B7. Es un anestésico experimental, pero mira, fíjate en el sedimento. Señaló una fina capa de residuo gris en el fondo del contenedor. No es solo gas. Usaste un aerosol con partículas metálicas. Por eso las comunicaciones están cortadas. Estas partículas crean una jaula de Faraday dentro del fuselaje, bloqueando las señales de radio. No solo sedaste a la gente, aislaste físicamente el avión del exterior. Esteban soltó una risita, sin disimular su irritación. Tu capacidad de deducción es impresionante. Sosa, es una lástima que no nos ayuden a abrir esta puerta. El capitán la cerró con un pestillo mecánico desde adentro. La electrónica es inútil aquí. Ricardo echó un vistazo a la puerta blindada de la cabina. Parecía impenetrable,
pero sabía que toda solución de ingeniería tiene un punto débil, especialmente si fue diseñada por humanos para protegerse de otros humanos. Si el capitán logró cerrar la puerta, entonces debió haber sospechado algo antes de que el gas hiciera efecto, reflexionó Ricardo en voz alta. O él mismo formaba parte del plan, pero decidió retirarse en el último momento. No formaba parte del plan, espetó Esteban, sacando una pequeña bomba incendiaria de termita de su mochila. Era un obstáculo, y ahora ese obstáculo nos está llevando al océano. Voy a quemar la cerradura. ¡Alto!, exclamó Ricardo, agarrándolo del brazo. ¿Estás loco? Si usas termita en una cabina presurizada a esta altitud, provocarás una descompresión o un incendio que consumirá todo el oxígeno en segundos. Nos quemaremos antes de que la puerta se abra. ¿Tienes una idea mejor? Esteban acercó su rostro a Ricardo de forma amenazante. Ricardo echó un vistazo a la ventanilla de servicio de la cabina de pilotos, una pequeña ventana que solo se podía abrir desde adentro. Sí, recuerda lo que dijiste abajo. Uno de los pasajeros porta el virus. Si es así, debería haber una clave entre sus pertenencias o en su historial médico. Las empresas no envían ese tipo de carga sin seguro. Regresó rápidamente a la clase ejecutiva. Su atención se centró en el pasajero del asiento 2A. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro pero arrugado. Llevaba una pulsera con un código médico en la muñeca, y una carpeta de cuero yacía sobre una bandeja plegable cercana. Ricardo abrió la carpeta. Dentro no había informes financieros, sino gráficos de parámetros biológicos. Nombre del paciente, Martínez. Estado, periodo de incubación, fase 4. Esteban, ven aquí, gritó Ricardo. Este hombre no solo porta un virus, él es el virus. Pero mira esto, señaló una llave con chip y el logo de la aerolínea pegada en el interior de la carpeta. Esta es una llave de servicio de alta seguridad. Los capitanes las reciben para acceder en caso de emergencia a las áreas técnicas. ¿Cómo la consiguió? Era nuestra llave de repuesto, dijo Esteban, arrebatándole el chip. Se suponía que Martínez nos la entregaría después del aterrizaje, pero la llave es inútil si la válvula se cierra manualmente. Ricardo sintió que el avión temblaba de nuevo. La inclinación del avión comenzó a cambiar, la nariz descendía lentamente. Los instrumentos de la cabina, detrás de la puerta, comenzaron a emitir un sonido diferente, una señal intermitente que indicaba que se acercaba a la velocidad crítica. Espera. Ricardo se quedó paralizado, mirando a Martínez. ¿Ves? En su cuello. Debajo del cuello de la camisa una vena palpitaba bajo la camisa del pasajero que parecía dormir. Pero la pulsación era extraña, irregular, antinatural. Ricardo desabrochó cuidadosamente la camisa. Se podía sentir un cuerpo duro y extraño bajo la piel del hombre. Cerca de la clavícula, un pequeño transmisor. No es solo un portador, dijo Ricardo, con el corazón helado. Es un detonador viviente. Si su corazón se detiene, o si la presión de la cabina baja de cierto nivel, el sistema de purificación activará el virus en su interior. Esteban retrocedió un paso, con la mano que sostenía la pistola temblando visiblemente. ¿Estás diciendo que si nos estrellamos, entonces el Atlántico se convertirá en una incubadora de algo mucho peor que un accidente aéreo? Terminó Ricardo por él. No podemos caer, y no podemos forzar la puerta. En ese instante, un leve sonido provino de detrás de la cortina de clase ejecutiva que daba a la sección económica. Sonaba como si alguien arrastrara un pie por la alfombra. Ricardo y Esteban se giraron al mismo tiempo. Una figura permanecía inestable en el pasillo. Era la niña del osito de peluche, la misma que Ricardo había revisado en la fila 20. Tenía los ojos muy abiertos, pero las pupilas permanecían inmóviles, como las de una muñeca. Los miraba fijamente, sin rastro de inocencia infantil en su mirada. Mamá, susurró con voz seca y quebrada. ¿Por qué está tan oscuro el cielo? Ricardo sintió que se le erizaba el vello de la nuca. La niña había despertado, pero sus movimientos lo dejaban claro. El gas había afectado su cerebro de forma diferente a como lo había afectado a Ricardo. Estaba en un estado de sonambulismo inducido por la toxina, y no estaba sola. Detrás de ella, en lo más profundo de la cabina, otras sombras comenzaban a alzarse. Los durmientes empezaban a moverse, obedeciendo a un extraño impulso biológico. Esteban, susurró Ricardo, sin apartar la vista de la niña que se acercaba. Parece que vuestro efecto crisálida ha entrado en su siguiente fase, y no creo que les guste que sigamos conscientes. Ricardo se quedó paralizado, mirando fijamente la pequeña figura, la chica de la fila 20, a quien mentalmente había apodado la Bella Durmiente. Ahora parecía una pesadilla viviente. Sus movimientos eran bruscos y antinaturales, como si sus extremidades estuvieran controladas por hilos invisibles. El osito de peluche se arrastraba por la alfombra, recogiendo polvo y gotas de agua derramada. Esteban, no dispares, susurró Ricardo, al notar que la mano del mercenario buscaba su funda. No es ella misma, es un efecto secundario de la neurotoxina. Sonambulismo terminal. Me da igual en qué fase esté, espetó Esteban, retrocediendo hacia la puerta del camarote. Si nos ataca, la convertiré en un colador. Cuidado con la espalda. Ricardo se giró.
detrás de la chica, en la tenue luz de la clase económica, otras sombras comenzaron a formarse. Era como presenciar un despertar masivo a cámara lenta en un cementerio. La gente se levantaba de sus asientos, tambaleándose y chocando entre sí. Se oían jadeos secos, toses y murmullos incoherentes en decenas de idiomas. Cientos de pasajeros, con los cuerpos envenenados por el gas experimental, se habían convertido en un ejército de sonámbulos. No atacarán, intentó convencerse Ricardo. Su corteza prefrontal está desactivada. Simplemente se guían por el sonido o la luz. Pero la chica se detuvo de repente a solo 3 metros. Lentamente levantó la cabeza. Sus ojos desenfocados parecían agujeros negros en la tenue luz de las luces de emergencia. Hace frío, susurró. Y ese susurro, amplificado por el silencio de la cabina, golpeó a Ricardo en lo más profundo. ¿Por qué hay tanto humo aquí? En ese instante, el avión dio otra sacudida brusca. El avión se elevó y todos los que estaban de pie en el pasillo fueron arrastrados hacia adelante, hacia la nariz del avión. La chica perdió el equilibrio y cayó, pero inmediatamente comenzó a levantarse, aferrándose a los reposabrazos de los asientos de clase ejecutiva. Detrás de ella, la multitud de durmientes también comenzó a moverse, impulsada por la gravedad y el instinto. «Tenemos que salir de aquí», gritó Esteban. «Si bloquean este pasillo, ni siquiera podremos movernos». ¿A dónde? Ricardo miró a su alrededor. La cabina estaba cerrada. Detrás de él, una ola de locura avanzaba. «Al compartimento de equipaje». «No, la escotilla está en la cola. No podemos pasar por ahí». Esteban señaló un panel técnico en el suelo, justo delante de la puerta de la cabina. «Aquí hay una escotilla para la aviónica. Salta». Esteban tiró del anillo metálico con todas sus fuerzas. El panel cedió con un chirrido. Se abrió un espacio bajo el suelo, lleno de una maraña de cables de fibra óptica, cajas naranjas de la grabadora de vuelo y unidades de control. Este era el corazón del avión, su arma electrónica. Ricardo saltó primero. El espacio era tan estrecho que apenas podía mover los hombros. Esteban lo siguió, cerrando la escotilla de arriba con un golpe justo antes de que la manita de la niña chocara contra el metal. A través de la delgada mampara, Ricardo oyó cientos de pasos sobre él. La gente caminaba justo encima de sus cabezas. El raspado de las uñas en el suelo de plástico y los sordos golpes de los cuerpos creaban una sinfonía inquietante. «Estamos atrapados», concluyó Ricardo. Su asma había vuelto con toda su fuerza. El aire estaba cargado de olor a ozono y metal caliente. «Estamos atrapados en un compartimento técnico debajo de la cabina. Y encima de nosotros hay 300 locos». Esteban, ignorándolo, ya estaba trasteando con los cables. Sacó su portátil y conectó un cable a un puerto de una de las unidades. «Cállate, Sosa. Estoy intentando tomar el control del piloto automático directamente a través del bus de datos. Si no nivelo el horizonte, entraremos en barrena en 5 minutos». Ricardo encendió la linterna de su teléfono. Su mirada recorrió las filas de unidades. Computadora de control de vuelo, unidad de datos aéreos. Y entonces notó algo extraño. Una de las unidades, etiquetada como comunicaciones internas, había sido manipulada. Los cables no solo estaban cortados, sino que habían sido cuidadosamente resoldados. «Esteban, ¿no es este tu trabajo?», preguntó Ricardo, señalando la unidad. El mercenario levantó la vista de la pantalla por un instante. Su rostro palideció. «No, mi gente solo trabajaba en la ventilación y las comunicaciones. Yo no toqué la red interna». «Entonces tenemos un problema peor que el de los sonámbulos de ahí arriba», dijo Ricardo, acercándose a la unidad de control. «Alguien ha alterado el algoritmo del sistema de alerta. Alguien a bordo que entiende la aviónica de Airbus mejor que los ingenieros de la fábrica». Tiró con cuidado de uno de los cables modificados. Debajo había un pequeño dispositivo, un micrófono espía que interceptaba las señales de audio de la cabina. Ricardo encontró un conector para auriculares en el cuerpo del micrófono. Sacó sus viejos auriculares con cable del bolsillo y los conectó. «¿Qué haces?», preguntó Esteban. «Escuchando a los muertos», respondió Ricardo secamente. Al principio, solo se oía un crujido estático en los auriculares. Luego, una respiración pesada y entrecortada. No era el sonido de alguien durmiendo. Era la respiración de alguien luchando contra un dolor insoportable. «Maisky, Alfa, 3, 0», graznó una voz masculina. «Si alguien, oye, no abra la puerta. Está entre ustedes». Entonces se oyó un sonido que hizo estremecer a Ricardo. El sonido de una pistola amartillándose. Y luego, una voz femenina tranquila, dolorosamente familiar. «Capitán, es usted demasiado resistente. Está arruinando toda la estadística. Por favor, deja de respirar. Interfiere con la grabación». Ricardo se quitó los auriculares de un tirón. Le temblaban las manos. «Esteban, tu gente, ¿había alguna mujer entre ellos?». «Solo Lucía, la azafata en el centro de la cabina. Pero durmió primero. La vi en las cámaras. Así que viste lo que querían mostrarte». Ricardo miró la escotilla sobre su cabeza. El golpeteo desde arriba cesó. Un silencio aterrador se apoderó del lugar. Hay más que los pilotos en la cabina. Alguien de la tripulación está ahí. Alguien que está despierto. Y ese alguien acaba de dispararle al capitán.
Esteban maldijo y golpeó con el puño la carcasa metálica del servidor. Una trampa dentro de otra trampa. Nos tendieron una trampa. Sosa, mi cliente no quería que aterrizáramos. Quería que elimináramos a todos y luego desapareciéramos con el avión. En ese instante, la luz del taller de mantenimiento parpadeó y se volvió de un rojo brillante. La voz del sistema automatizado llenó el espacio. Atención. Se ha detectado una avería crítica en el sistema de combustible. Se ha iniciado la descarga de combustible. Tiempo estimado para la parada del motor, 12 minutos. Está descargando combustible. Ricardo miró a Esteban. Ahora sí o sí tenemos que entrar en esa maldita cabina. Y ahora me da igual cuánta termita uses. No tenemos otra opción. Pero mientras Esteban buscaba los explosivos, Ricardo notó movimiento en un rincón del hangar. Allí, entre las sombras y los cables, había alguien sentado. Un hombre con uniforme de mantenimiento del aeropuerto, cabizbajo y en silencio. En su mano sostenía una radio, que de repente cobró vida con un crujido. Pasajero 14B, ¿me oye? La misma voz femenina salió de los auriculares. Has roto muchas reglas, Ricardo, pero te daré una oportunidad. Mata al mercenario y te abriré la puerta. Esteban giró lentamente la cabeza hacia Ricardo, con el cañón de su pistola alzado. La luz roja de las luces de emergencia inundó el estrecho espacio de la sala técnica, convirtiendo los rostros de los hombres en máscaras carmesí. La frase, proveniente de la radio del muerto, flotaba en el aire como un gas venenoso. Esteban no se movió, pero Ricardo vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. El cañón de la pistola del mercenario apuntaba ahora directamente al pecho de Ricardo. No hagas ninguna tontería, Esteban, susurró Ricardo, alzando lentamente las palmas vacías. Nos está manipulando. Necesita que nos eliminemos entre nosotros. Si disparas aquí, la bala podría perforar el casco o cortar una línea vital. Saldremos antes de que puedas apretar el gatillo por segunda vez. Tiene razón en una cosa, Sosa, la voz de Esteban era seca y quebradiza. Eres una variable con la que no contaba. Me hiciste perder el control. Si te mato, tal vez de verdad abra la puerta. Necesita a alguien que ejecute la sentencia, no a un experto forense. Ricardo sintió una gota de sudor resbalar por su sien. ¿De verdad confías en una mujer que acaba de dispararle al capitán a sangre fría? Está eliminando testigos. Tú eres tan testigo como yo. En cuanto se abra la puerta, te disparará a ti también. Tenemos que colaborar, o esa luz roja será lo último que veamos. Esteban vaciló. El instinto asesino y el frío cálculo de un mercenario luchaban en su mirada. Los segundos transcurrían, acompañados por el rítmico ulular de la sirena de descarga de combustible. Finalmente, bajó lentamente la pistola. 10 minutos para vaciar los tanques. Gruñó. Si no estamos en la cabina en 5 minutos. Me pego un tiro para no sentir el océano rompiéndome los huesos. ¿Qué oíste en esos auriculares? ¿Quién es ella? Ricardo se volvió a poner los auriculares, con los dedos temblando. Escuchó el micrófono oculto en el sistema de comunicaciones. No es una simple azafata, habla en términos técnicos. Está coordinando el vaciado de combustible a través de la terminal FMS. Esteban, no solo está en la cabina, es parte de Sideris, la misma corporación que encargó el virus. Tu cliente la envió para asegurarse de que la carga, y tú, desaparecieran sin dejar rastro. Malditos. Esteban golpeó con el puño la carcasa naranja de la grabadora de vuelo. Han decidido quemar los cables. Ricardo, mientras tanto, estudiaba febrilmente las unidades de control. Su atención se centró en la caja negra, o mejor dicho, la unidad de adquisición de datos, que estaba justo bajo sus pies. Escucha, si está controlando el vuelo desde la cabina, eso significa que ha bloqueado los controles superiores. Pero aquí, en la aviónica, están los accionamientos directos para los timones y los servos. Podemos tomar el control mecánicamente. ¿Eres el piloto? Esteban lo miró esperanzado. No, pero he leído los informes del accidente. Podemos forzar el modo de enlace directo. Eso desactivará la computadora y nos dará el control. Si encontramos el cable correcto. Ricardo comenzó a separar manojos de cables, buscando la marca del bus de control de vuelo. Tenía las manos cubiertas de aceite y polvo, pero su miedo se desvaneció, reemplazado por la emoción de la exploración. Encontró un conector enorme, recubierto de resina gris. Aquí está. Si cortocircuito estos contactos, la computadora de la cabina fallará y el control pasará al circuito de respaldo. Perderá el control del piloto automático y la descarga de combustible. Tendrá que abrir la puerta para reiniciar manualmente el sistema en este compartimento. O simplemente nos disparará por la escotilla, comentó Esteban, revisando el cargador. Así que le esperarás junto a la escotilla. En cuanto el pestillo haga clic, actúa. Tendrás exactamente 2 segundos. Ricardo sacó su bolígrafo Parker, desenroscó el pasador, dejando al descubierto el cuerpo metálico hueco. Esto debería bastar para conectar los 2 contactos. ¿Listos? Esteban estaba de pie bajo la escotilla, apoyando la espalda contra el mamparo. Asintió. Ricardo respiró hondo, recordando el patrón de contacto. 1, 2, contacto. Un destello brillante lo cegó momentáneamente. El olor a quemado llenó el compartimento.
El avión se sacudió bruscamente. El morro se elevó y los motores rugieron a altas revoluciones. El rugido de la sirena en la cabina se volvió insoportable. «Lo tengo», gritó Ricardo. El sistema ha entrado en modo de emergencia. Desde arriba, a través del suelo metálico, oyeron un grito furioso. No era la voz de un asesino profesional, sino el lamento de una persona a la que le habían arrebatado su última esperanza. «¿Qué has hecho? Morirás aquí mismo», gritó la mujer en la cabina. Se oyó el raspado de un pestillo mecánico. La escotilla en el suelo de la cabina comenzó a abrirse lentamente. Esteban se tensó, con el dedo en el gatillo, pero en lugar de la cabeza de la mujer, algo más apareció en la abertura. Una esfera gris cayó desde arriba, una granada de gas. «Agáchate», gritó Esteban, cubriendo a Ricardo con su cuerpo. Un humo blanco y asfixiante llenó al instante la bahía de mantenimiento. Ricardo sintió que sus pulmones se contraían. El asma que tanto se había esforzado por controlar volvió a atacar. Empezó a ahogarse. El mundo a su alrededor se volvió borroso, convirtiéndose en una niebla carmesí. Entre toses, oyó los sonidos de una pelea arriba. Disparos. El sordo golpe de un cuerpo contra el metal. «Sosa, levántate. Se va». La voz de Esteban parecía venir de lejos. Ricardo fue uno de los últimos en reaccionar. Buscó su inhalador en el bolsillo, pero solo encontró un hueco. El inhalador se le había caído al saltar al compartimento. Se quedó tendido en el suelo, mirando fijamente las luces rojas intermitentes. El avión empezó a vibrar, se estaba quedando sin combustible. En ese instante, la escotilla sobre él se abrió por completo y apareció un rostro. Pero no era Esteban, era una niña pequeña con un osito de peluche. Lo miró con ojos vacíos. Y detrás de ella, en la cabina, Ricardo vio un par de tacones altos junto a un cuerpo con uniforme de capitán. «Tío Ricardo», susurró la niña, «no hay verdad en la caja negra. Solo están las voces de quienes no tuvieron tiempo de despedirse». Ricardo cerró los ojos, sintiendo como perdía el conocimiento, pero en el último momento, sus oídos captaron un sonido inesperado, el clic de una radio y la voz lejana, apenas audible, del controlador, vuelo IB6403. «Aquí Control Oceánico San María. Estamos detectando su desviación. Responda, responda. Maldita sea». Ricardo sintió que sus pulmones se convertían en plomo caliente. El jadeo que escapaba de su pecho quedó ahogado por el estruendo de las sirenas. La chica de arriba, en la escotilla, parecía una aparición fantasmal, nacida de la hipoxia y el humo tóxico de la granada de gas. Pero cuando su pequeña mano se extendió y tocó su hombro, Ricardo se estremeció. El contacto era gélido, pero a la vez completamente real. «Levántate, Ricardo». Su voz sonaba distante, como si estuviera canalizando los pensamientos de otra persona. «Ha caído». A Martínez. Un tirón brusco del cuello lo hizo volver en sí. Esteban, tosiendo y cubriéndose la cara con el codo, lo ayudó a subir a la cabina. El aire era más limpio allí, aunque el olor a pólvora y ozono le irritaba las fosas nasales. En el suelo, en la silla del comandante, yacía el cuerpo inerte del capitán. El segundo asiento estaba vacío. El copiloto yacía en el pasillo, con el rostro cubierto por la gorra de su uniforme. «Respira, maldita sea». Esteban le acercó la máscara de oxígeno de emergencia, arrancada del panel, a la nariz de Ricardo. El oxígeno puro inundó sus pulmones. Ricardo tragó saliva convulsivamente, sintiendo que su visión se aclaraba. El mundo ya no era carmesí. Miró los instrumentos. Los indicadores de combustible parpadeaban en rojo, 4% restante. Los motores funcionaban al límite, emitiendo un zumbido entrecortado. «¿Dónde está?», preguntó Ricardo con la voz quebrada. Apartando la máscara, salió por la segunda escotilla de mantenimiento, que lleva directamente a la clase ejecutiva de Martínez. Esteban recargó frenéticamente su pistola. Se dio cuenta de que habíamos tomado el control. Ya no necesita el avión, necesita la carga. Va a sacar las ampollas del cuerpo de Martínez y saltar en paracaídas. Hay una salida de emergencia en la cola que se puede abrir manualmente a baja altitud. Ricardo miró el altímetro. 9000 pies. El avión descendía rápidamente, impulsado por la gravedad y los tanques de combustible vacíos. No llegará a tiempo. Martínez es un detonador viviente. Si intenta abrirla sin el neutralizador, el virus se activará al instante. ¿Cree que tiene el neutralizador? Esteban señaló el maletín médico vacío bajo el asiento del piloto. Lo sacó de la caja fuerte del capitán. Pero ignora una cosa, mi cliente cambió el contenido de la caja fuerte en Madrid. No es el antídoto, es un catalizador. Si se lo inyecta a Martínez, nos convertiremos todos en una nube de muerte biológica en 5 minutos. A Ricardo se le encogió el corazón. La trampa dentro de la trampa se había cerrado de golpe. Tenemos que detenerlo, no por el avión, sino para evitar que esta sustancia llegue a la atmósfera. «Quédate aquí», espetó Esteban, dirigiéndose a la salida de la cabina. «Intenta responderle al controlador. Si no aterrizas esta lata de hojalata en el agua, nada más importa». «No soy piloto», le gritó Ricardo. «Tú eres el experto. Sosa, a ver qué pasa». Esteban desapareció por el pasillo, dejando a Ricardo solo con el capitán muerto y el panel de instrumentos que parecía el de una nave espacial. La chica seguía de pie en un rincón de la cabina.
aferrada al oso de peluche. Sus ojos vacíos estaban fijos en el parabrisas, más allá del cual la inmensidad del Atlántico brillaba en el crepúsculo del amanecer. Ricardo, con las manos temblorosas, se puso los auriculares del capitán. Maya Alfa, vuelo IB6403. ¿Me escuchan? San María, contesta. IB6403. Aquí San María. La voz del controlador rompió la estática, clara y alarmada. Los tenemos. Están a altitud crítica. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la tripulación? La tripulación está muerta o inconsciente, dijo Ricardo rápidamente, recordando todo lo que sabía sobre protocolos de comunicación. Soy un pasajero, Ricardo Sosa. Tenemos un secuestro y un derrame tóxico. Nos estamos quedando sin combustible. Necesito instrucciones para un amenizaje de emergencia. Ricardo, escucha con atención. La voz del controlador se tornó inquietantemente tranquila. Estás en modo de control directo. Esto significa que el avión reaccionará a cada movimiento de tus mandos sin el respaldo de la computadora. Debes nivelar el horizonte y mantener 140 nudos. Estamos enviando lanchas de rescate para cuadrar. En ese instante, un grito espeluznante provino de la cabina. Era la voz de Esteban, pero no había rabia en ella, solo terror primigenio. Al grito le siguieron una serie de disparos y luego una explosión ensordecedora. El avión se sacudió con tanta violencia que Ricardo casi salió despedido de su asiento. Ricardo, ¿qué fue eso?, gritó el controlador. Explosión en clase ejecutiva. Ricardo vio parpadear los indicadores de despresurización en el panel de control. Ella lo hizo. Le abrió el corazón a Martínez. Un olor dulce y empalagoso se coló por la puerta abierta de la cabina. Ricardo se dio cuenta. El catalizador había funcionado. Pero no era un virus en el sentido habitual. Una espesa niebla carmesí comenzó a sentarse en el pasillo de clase ejecutiva. Ricardo se volvió hacia la chica. Vete a la parte de atrás. Respira a través de un paño húmedo. Rápido. Pero la chica no se movió. Lentamente levantó el dedo, señalando el monitor en el centro del panel de control. Allí, en la lista de pasajeros, el nombre, Martínez, cambió repentinamente a otra cosa. Pasajero de la bodega de carga, Esteban R. Estado, transportista A. Ricardo se quedó paralizado, sintiendo un sudor frío que le corría por los ojos. Esteban no era un mercenario enviado para matar a Martínez. Esteban era el segundo al mando, un hombre, y la mujer en la cabina era simplemente un instrumento para enfrentarlos. Una figura apareció en el pasillo. Era Esteban. Tenía el rostro cubierto de sangre, la ropa desgarrada y los ojos brillaban con la misma luz carmesí que ahora inundaba la cabina. Respiraba con dificultad, y cada exhalación iba acompañada de la liberación de diminutas partículas rojas. Ricardo carraspeó, agarrándose al marco de la puerta. Ella lo sabía. Ambos éramos. Carga. Levantó la mano, agarrando la ampolla rota. Aterriza el avión. En el agua profunda, para que nunca salgamos a la superficie. Esteban se desplomó en el suelo, bloqueando el pasillo. En ese instante, el motor izquierdo del avión falló y se detuvo. Un silencio sepulcral reinó en la cabina, roto solo por el silbido del viento exterior y los latidos del corazón de Ricardo. Ricardo, gritó el despachador, tienes que mantenerte al margen de los problemas. ¿Me oyes? Ricardo puso las manos sobre los controles. Ya no era un científico forense. Era la única barrera entre la muerte silenciosa que corría por sus venas y el mundo que les esperaba allí abajo. El silencio tras la parada del motor izquierdo fue más aterrador que cualquier sirena. El avión viró bruscamente a la izquierda, y Ricardo tuvo que usar toda su fuerza para sujetar la palanca de control. El modo de comunicación directa, ley directa, hacía que la pesada máquina se sintiera como una bestia viviente y debatiéndose. Sin la red de seguridad del ordenador, cada mínimo movimiento de Ricardo provocaba temblores en todo el Airbus. Ricardo, el motor izquierdo se ha parado. Estamos viendo una caída en las RPM, gritó el controlador en San María, al borde del pánico. Tienes que compensar el giro con el pedal derecho. No dejes que gire. Ricardo presionó el pedal derecho con tanta fuerza que le crujieron las articulaciones. La nariz del avión se estabilizó a duras penas. Tengo un huésped moribundo en la cabina, gritó por el auricular. Esteban, está infectado. Niebla roja en la cabina. Si aterrizo el avión y los rescatadores abren las escotillas, el virus escapará. Hubo un instante de vacilación al otro lado. Ricardo podía oír voces amortiguadas discutiendo de fondo. Escúchame, Ricardo. La voz del controlador se volvió fría y formal. Tu prioridad es un aterrizaje en el agua. Hemos transmitido los datos al centro de control biológico. Se ha ordenado a las lanchas que mantengan la distancia hasta que llegue el equipo de descontaminación. Tu objetivo es sobrevivir al impacto. Sobrevivir. Ricardo sonrió amargamente. Sangre espesa, casi negra, brotaba de la nariz de Esteban. Tendido en el umbral, cada gota se evaporaba, convirtiéndose en ese mismo gas carmesí. El aire en la cabina se enrarecía cada vez más. El sistema de aire acondicionado, tras haber perdido potencia en un motor, estaba a punto de fallar. Ricardo sintió una familiar sensación de ardor en el pecho. La hipoxia, la falta de oxígeno,
comenzó a nublar sus pensamientos. Los colores del panel de instrumentos se volvieron demasiado brillantes y los sonidos amortiguados, como si estuviera bajo el agua. Tío Ricardo, la voz de la chica lo hizo estremecerse. Estaba sentada en el suelo, apoyada en el asiento del copiloto. Su rostro estaba pálido, pero por primera vez, una expresión consciente apareció en él, una expresión de infinita tristeza. Nos estamos quedando sin aire. El oso dice que pronto seremos estrellas. No, todavía no, carraspeó Ricardo. Pensaba frenéticamente. Si perdía el conocimiento por falta de oxígeno, el avión se estrellaría de morro. Necesitaba una forma de aguantar 10 minutos más. Miró el panel superior. Allí, tras el cristal protector, estaba la palanca que liberaba las máscaras de oxígeno de la tripulación. Agarró el volante con una mano y, con la otra, estirándola dolorosamente, golpeó el cristal con el puño. Los fragmentos le cortaron la palma, pero la palanca cedió. Una máscara cayó del techo. Ricardo se la puso con avidez. Una ráfaga helada de oxígeno puro le despejó la mente momentáneamente, pero sabía que el tanque no duraría mucho. Ricardo, 6.000 pies de altitud, gritó el operador. La velocidad está bajando. Baja el morro o te estrellarás. En ese instante, Esteban se movió. Su mano, cubierta de manchas rojas, se aferró a la pata de la silla de Ricardo. Sosa, su voz era como el crujido de hojas secas. No dejes que nos capturen. Los Sideris están esperando en botes. No son rescatadores. Son equipos de limpieza. Ricardo miró el radar. 10 millas más adelante, unos puntos parpadeaban en la superficie del océano. Despacho. ¿Quién envió los botes? Gritó Ricardo. La Guardia Costera y los servicios médicos privados están en protocolo, comenzó el operador. Pero la conexión se cortó repentinamente por una fuerte interferencia. Interfirieron la frecuencia. Ricardo se dio cuenta de que Esteban tenía razón. La corporación no tenía intención de dejar testigos. Se suponía que el avión desaparecería en el océano, y que la carga sería recuperada cuidadosamente por sus propias tripulaciones. El motor derecho emitió un prolongado gemido metálico y también se quedó en silencio. Un silencio absoluto y resonante reinaba, roto solo por el silbido del viento que soplaba alrededor del fuselaje. El avión se había transformado en un enorme planeador de 200 toneladas. 6 minutos para el impacto, susurró Ricardo. Miró a Esteban. Ya no respiraba. Un cascarón sin vida que propagaba la muerte. Ricardo se dio cuenta, si simplemente aterrizaba en el agua, Sideris conseguiría lo que quería. Un virus que había sido probado en humanos vivos. Pequeña. Ricardo se volvió hacia la niña. ¿Me crees? Ella asintió, abrazando al oso con más fuerza. Tenemos que cambiar el plan. No aterrizaremos donde nos esperan. Ricardo recordó el mapa que había visto brevemente en la tableta del capitán. Fuera de la ruta principal se extendía un archipiélago rocoso deshabitado, los restos de un antiguo volcán. Si dirigía el avión hacia allí, el impacto sería más fuerte, pero el fuselaje quedaría atascado en aguas poco profundas. Lejos de aguas profundas, donde Sideris podría ocultar sus huellas con mayor facilidad. Tiró de la palanca de control, virando bruscamente a la derecha. El avión respondió con un fuerte crujido de su motor. La carga alar era crítica. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el intercomunicador. De repente con vida. No era la voz del despachador, era la de una mujer, la misma. Ricardo, retoma el rumbo. Tenemos un antídoto. Te salvaremos si aterrizas en el cuadrado 4B. No tienen un antídoto, respondió Ricardo, mirando las rocas negras que se acercaban. Estás bajo la luz de la luna. Lo único que tienes es ambición y un montón de cadáveres. Tus estadísticas flaquearán hoy. Apagó el intercomunicador. El aire de su máscara empezaba a escasear. Su visión volvía a nublarse, pero ya no le asustaba. Vio su destino, una estrecha franja de playa entre acantilados escarpados. Agárrate, le susurró a la chica. Se va a poner muy ruidoso. Cerró los ojos y bajó la palanca de los flaps por completo. El avión se estremeció, como si hubiera chocado contra una pared invisible. La velocidad empezó a disminuir. El morro se elevó y, al instante siguiente, el primer impacto con el agua le arrebató el último vestigio de conciencia. El impacto no fue solo una colisión con el agua, sino una explosión de energía cinética que convirtió la cabina en un caos rugiente de plástico, metal y espuma salada. Ricardo salió despedido de su asiento. Los cinturones de seguridad se le clavaron en el pecho, dejándole marcas carmesí. Durante unos segundos, el mundo se transformó en un abismo negro y silencioso, donde solo se oía el dolor punzante en sus sienes. Al abrir los ojos, lo primero que sintió fue agua helada lamiéndole la barbilla. El avión no se había partido por la mitad, como temía, pero la nariz se había hundido en las aguas poco profundas, enterrándose en el blando lecho marino al pie de los acantilados. Las luces de emergencia se apagaron, y la única fuente de luz eran las ondas fosforescentes que se filtraban a través del parabrisas destrozado y el tenue resplandor de la tableta de respaldo, magnetizada al panel de instrumentos. Cariño, murmuró Ricardo con voz ronca, escupiendo agua salada. ¿Estás ahí? Un leve movimiento provino del rincón donde había estado el asiento del copiloto.
La niña estaba viva, atrapada entre el panel deformado y el mamparo. Su osito de peluche flotaba cerca, medio sumergido. No lloraba. Su mirada estaba fija en el cuerpo de Esteban, atrapado en el pasillo. El gas carmesí que una vez había llenado la cabina ahora se mezclaba con el vapor de los circuitos eléctricos inundados. Ricardo se dio cuenta de que el sello de la cabina se había roto. Si este virus era tan peligroso como afirmaba Esteban, ahora se estaba filtrando al océano y a la atmósfera. Luchó por desabrocharse el cinturón de seguridad y cayó al agua, que ahora le llegaba hasta la cintura. Su brazo izquierdo colgaba flácido, dislocado o roto, superando las náuseas. Ricardo buscó la tableta. La pantalla estaba agrietada, pero la pantalla táctil aún respondía. Un cuadro de diálogo de seguridad rojo de Sideris brillaba en la pantalla. Despresurización crítica. Protocolo de purga Thanatos activado. Introduzca el código de confirmación para cancelar la autodestrucción de datos. Autodestrucción, susurró Ricardo. Comprendía el plan de la corporación. La tableta no era solo una herramienta de navegación. Era la caja negra de toda la operación. Contenía las fórmulas del virus, los registros de los experimentos a bordo y, posiblemente, la única clave digital del antídoto. Si es que existía. Si los datos se destruían, el mundo jamás sabría la verdad sobre el vuelo IB-6403. La muerte de cientos de personas se atribuiría a un fallo técnico, y Sideris saldría impune. Necesitaba un código, una contraseña de 5 dígitos. Ricardo miró a Esteban. En su brazo, bajo una capa de sangre y sarpullido rojo, había un tatuaje, una serie de números que supuso que era un número de identificación militar. No, demasiado simple. Recordó las palabras de Esteban: no hay verdad en la caja negra. Solo están las voces de quienes no tuvieron tiempo de despedirse. Voces. Ricardo recordó frenéticamente todo lo que había oído en los auriculares a través del micrófono. Recordó la voz de la mujer desde la cabina. Lo había llamado por su nombre de pila, pero no por el oficial. Lo había llamado Maya Alfa 3-0. 0. 3. 0. Ricardo introdujo los números, pero la tableta emitió un pitido seco y negativo. Le quedaban 2 intentos. De repente, la radio sobre el hombro del capitán muerto cobró vida con un crujido. Una voz rompió el crepitar de la estática. No era la operadora, era ella, la mujer que había sobrevivido al impacto y que, a juzgar por los sonidos, se encontraba en algún lugar de la sección trasera, aún a flote. Ricardo, eres sorprendentemente resistente, dijo con voz agitada y furiosa, pero no puedes detener el protocolo. Solo el curador conoce el código, y ese curador está ahora mismo frente a Martínez. ¿Para qué necesitas esto?, gritó Ricardo en la cabina vacía. Ustedes mismos están infectados. Si no me dan la clave de los datos, morirán aquí con nosotros. Ya estoy muerto. Sosa, todos somos prescindibles, pero los datos deben arder. Esta es la última orden. Ricardo miró a la chica. Ella le extendió la mano y en su palma había un pequeño trozo de papel, que seguramente había recogido en clase ejecutiva. Era la tarjeta de embarque de Martínez. En el reverso, con letra infantil, su propia mano, estaba garabateado, 14B, su asiento. Ricardo se quedó paralizado. ¿Por qué su asiento? ¿Por qué estaba sentado allí un experto forense? Recordó haber abordado el avión. La azafata Lucía lo había mirado de forma extraña. Ingresó, 1, 4, 2. B es la segunda letra del alfabeto. La tableta parpadeó en verde. Acceso concedido. Cargando el archivo. Proyecto Olimpo. Advertencia. Se detectó una bioseñal activa a menos de 5 metros. Protocolo de neutralización suspendido. Terabytes de datos comenzaron a aparecer en la pantalla. Ricardo hojeó frenéticamente las carpetas hasta encontrar un archivo titulado Síntesis Antio. Dentro había un esquema molecular y una grabación de audio. El virus Olimpo es irreversible en el aire, pero se neutraliza por completo al contacto con altas concentraciones de yodo y sal marina. El agua no es una vía de transmisión, es una prisión para la cepa, el océano. Ricardo miró el agua que subía. Ella no lo sabía. Pensaban que estrellarse contra el océano infectaría al mundo. Pero el océano es la cura. Por eso Esteban quería aterrizar el avión en el agua. Él sabía la verdad. El virus moría en agua salada. Por eso Sideris estaba tan desesperado por lograr que aterrizara en aguas poco profundas o en botes, para evitar que la carga tocara las olas. Pero la alegría duró poco. Afuera, tras los cristales rotos, potentes reflectores brillaban en la oscuridad de la noche. Los botes de Sideris se acercaban. No tenían intención de rescatar a nadie. En la cubierta del primer bote, Ricardo vio a hombres con trajes de protección contra materiales peligrosos y lanzallamas. Se preparaban para quemar los restos del avión, impidiendo que la sal destruyera el virus en los cuerpos de quienes aún estaban atrapados en los compartimentos sellados del fuselaje. Tenemos que salir. Ricardo agarró la mano de la chica. Directo al agua. Es la única manera de purificarnos. Pero en ese instante, la puerta de la cabina, atascada por el impacto, se sacudió con fuerza por un potente golpe desde el exterior. Alguien intentaba entrar, y ese alguien no usaba herramientas. Eran golpes de cuerpos humanos.
Los durmientes en la cabina comenzaron a despertar, sucumbiendo al agua fría y a la adrenalina, y tenían hambre. La toxina del Olimpo, en su fase final, estaba transformando la hibernación en una agresión incontrolable. Rápido, Ricardo tiró de la palanca de liberación de emergencia de la ventana de la cabina. La ventana estalló, dejando entrar el gélido viento nocturno y el rugido del océano. Pero justo cuando estaba a punto de empujar a la chica hacia afuera, el seco clic de un obturador resonó a sus espaldas. Una mujer estaba de pie en el umbral destrozado. Su uniforme de azafata estaba empapado en sangre, su rostro desfigurado por quemaduras, pero sostenía una Glock con firmeza en la mano. La tableta. Ricardo, dámela, y tal vez deje que la chica se ahogue rápidamente. La mujer en la puerta apenas podía mantenerse en pie, con el hombro izquierdo torcido en un ángulo antinatural, pero la pistola en su mano derecha permanecía firme. No era una azafata cualquiera, era una agente de campo de Sideris, cuya devoción a la corporación rozaba el fanatismo religioso. Detrás de ella, en el oscuro pasillo de la clase ejecutiva inundada, se oían salpicaduras de agua y sonidos guturales. Los durmientes se acercaban, atraídos por el olor a carne viva y sangre fresca. La tableta. Ricardo, repitió, con la voz amortiguada por el humo, como metal raspando contra cristal. ¿Crees que has salvado al mundo? Solo has retrasado lo inevitable. Los datos de este dispositivo valen más que la vida de todo tu país. Entrégala y te dejaré salir por la ventana. Ricardo la abrazó con fuerza, sintiendo cómo temblaba. El agua de la cabina ya le llegaba al pecho. El frío le helaba los músculos, convirtiendo cada movimiento en una tortura. La tableta en su mano seguía parpadeando, completando la transferencia de datos. ¿Pero a dónde? Ricardo notó un pequeño icono en la esquina de la pantalla, sincronizando con el servidor en la nube de San María. 98%. Llegas tarde, espetó Ricardo, intentando ganar un segundo. Los controladores ya están recibiendo los archivos. En un minuto, toda la comunidad de inteligencia europea sabrá del proyecto Olimpo. Tus jefes no podrán incendiar Internet. La mujer entrecerró los ojos. Se dio cuenta de que estaba mintiendo. La comunicación por satélite a tal profundidad y con semejante interferencia era imposible. Pero una sombra de duda la hizo apartar la vista de la pantalla de la tableta por un instante. Ese instante fue suficiente para Ricardo. No la presionó, con el brazo dislocado. Eso habría sido un suicidio. En cambio, agarró un pesado extintor que flotaba cerca y lo arrojó no a la mujer, sino al panel de instrumentos, donde saltaron chispas. Un brillante arco eléctrico crepitó sobre el agua. El cortocircuito creó un destello que cegó a la gente. Ella gritó y disparó, pero la bala impactó en el techo de la cabina, provocando una lluvia de chispas. ¡Salta!, le gritó Ricardo a la niña, empujándola hacia la ventana rota de la cabina. La pequeña, con una sorprendente voluntad de vivir para su edad, se zambulló en el frío y salado abismo del océano. Ricardo la siguió, pero en el último instante sintió unos dedos que le agarraban el tobillo. La agente, cegada pero impulsada por la rabia, lo arrastró de vuelta al fondo. Lucharon en el estrecho espacio de la cabina. El agua se agitaba, llenándose de burbujas de aire y sangre. Ricardo sintió que ella intentaba sacarle los ojos, sus uñas desgarrando su piel. En la oscuridad, sintió la palanca de la columna de control. Usándola como palanca, se impulsó con los pies y le golpeó la nuca con fuerza contra el borde del panel superior. Ella se desplomó, su agarre se debilitó y comenzó a hundirse lentamente hasta el fondo de la cabina, donde ya no había aire. Ricardo emergió por la ventana, aspirando con avidez el frío aire nocturno. El océano lo recibió con el rugido de las olas y el cegador resplandor de los focos. Las lanchas de Sideris ya estaban a 50 metros. Rodeaban lentamente la nariz del avión, que, como una ballena gigante, estaba encallada en el arrecife. En la cubierta de la lancha más cercana, Ricardo vio a gente con trajes de neopreno negros. Estaban botando lanchas neumáticas. Por aquí, oyó una voz débil. La chica se aferraba a un fragmento de ala que sobresalía del agua a 10 metros de distancia. Ricardo nadó hacia ella, luchando contra la corriente. El agua salada le escocía las heridas, pero recordó las palabras del archivo: la sal es una prisión para la tensión. Sintió como la película pegajosa y carmesí que había cubierto su piel desde su contacto con Esteban se disolvía y desaparecía en el océano. El virus estaba muriendo. Tenemos que subir más alto por las rocas, le gritó a la chica, mientras alcanzaba el ala. Si nos ven, abrirán fuego. Comenzaron a ascender por el resbaladizo metal del ala hacia los negros y escarpados acantilados del archipiélago. Pero en ese instante, un sonido sordo y retumbante los envolvió. No era un barco. Una enorme sombra ocultaba la luna. Un helicóptero militar con insignias de la Armada Española emergió de entre las nubes. Un segundo apareció justo detrás. Los potentes haces de sus reflectores impactaron en las lanchas de Sideris, obligando a los mercenarios a cerrar los ojos.
Atención. Embarcaciones no identificadas. Resonó una voz por los altavoces del helicóptero. Aquí la guardia costera. Apaguen los motores inmediatamente y prepárense para la inspección. Se encuentran en una zona de cuarentena. Cualquier acción agresiva será reprimida con fuego. Las lanchas de Sideris comenzaron a girar bruscamente, intentando escapar a mar abierto, abandonando a sus hombres en los restos del avión. La corporación decidió no entablar combate directo con el ejército regular. Ricardo se quedó paralizado en lo alto del acantilado, aferrado a la chica rescatada. Alzó la tableta por encima de su cabeza. La pantalla parpadeó una última vez y mostró el mensaje: sincronización completa. Datos transferidos al servidor, Interpol-Lyon-HQ. Eliminando copia local en 3, 2, 1. El dispositivo en su mano se calentó y comenzó a humear. La carga de termita incorporada había destruido los microchips. Ahora la verdad estaba fuera del alcance de Sideris. Estamos vivas, susurró la chica, observando cómo la nave de rescate descendía hacia ellos. Y una cuerda. Ricardo observó la cola del avión que se hundía. Cientos de personas permanecían allí, dentro del ataúd de hierro. No sabía cuántas se salvarían y cuántas quedarían marcadas para siempre. Pero sabía una cosa: el vuelo IB-6403 había llegado a su fin. Sin embargo, mientras el helicóptero comenzaba a subirlos a bordo, Ricardo echó un último vistazo al agua. Allí, entre los restos flotantes y la espuma, vio algo que le aceleró el corazón. Bajo la luz del foco, un osito de peluche flotaba en la superficie del océano, pero ya no era marrón. Su pelaje estaba empapado en un líquido rojo brillante y espeso que no se disolvía en el agua salada, sino que palpitaba como un corazón vivo. El virus se había adaptado, y acababa de encontrar una nueva forma de sobrevivir. El rugido de las aspas del rotor del Eurocopter llenaba el aire, ahogando el sonido del océano. Ricardo sintió como el cabrestante de rescate los elevaba lentamente a él y a la niña, alejándolos de las rocas y del avión hundido, pero su mirada estaba fija en el agua. La pulsación roja dentro del osito de peluche no era una alucinación, era un brillo biológico, una señal de alarma que solo su mente forense podía comprender. Cuando lo subieron al helicóptero, Ricardo no sintió alivio. En la cabina los esperaban no solo médicos, sino también personas con trajes de protección biológica de nivel 4. Sus rostros estaban ocultos tras viseras doradas, y sostenían escáneres y pulverizadores desinfectantes. No se muevan, ordenó una voz aguda a través del altavoz de su casco. Manos en la cabeza, lleven a la niña a la sala de aislamiento. Esperen, intentó gritar Ricardo por encima del rugido de los motores. El océano, la sal mata la tensión, pero ahí abajo, un oso. El virus ha mutado y ha encontrado una base orgánica en materiales sintéticos y lana. Tenemos que destruir el juguete con termita antes de que la corriente se lo lleve al mar. Uno de los hombres de traje, con el parche de la UE, Fuerzas Especiales de la Armada Española, en el hombro, se le acercó. Le puso un termómetro sin contacto en la frente a Ricardo. Tiene fiebre. 39,4 grados. Inicien el protocolo de marea roja. Pasajero 14B, en un compartimento aparte. La chica, en el bloque A. Escúchenme. Ricardo se abalanzó, pero dos soldados lo inmovilizaron contra el suelo del helicóptero. En mi tableta, transmití los datos a la Interpol. Contiene el esquema de síntesis del antídoto. Contacten con Lyon. La Interpol no ha recibido tus datos. Sosa, dijo una voz fría a través de los auriculares que le habían puesto a la fuerza. Los servidores de Lyon fueron atacados por un gusano 5 minutos antes de tu sesión de comunicación prevista. Tu tableta transmitió datos a un servidor espejo, que nos pertenece, a nosotros. Ricardo se quedó paralizado. El mundo a su alrededor se había puesto patas arriba. La insignia de la Marina Española, el helicóptero, los protocolos. Aquello no era una operación de rescate oficial. Era un tercero, o peor aún, Sideris, operando bajo la cobertura del gobierno. ¿Quiénes son ustedes?, susurró, sintiendo la aguja de un autoinyector perforarle el hombro. Somos los que limpiamos los desastres de gente como Esteban, respondió el hombre de la visera dorada. No necesitamos un virus en el océano, necesitamos un virus en el laboratorio. Y tú, Ricardo, eres la incubadora perfecta. Tu sangre ha desarrollado una respuesta única al catalizador. No eres un testigo, eres una vacuna. La conciencia de Ricardo comenzó a desvanecerse lentamente bajo los efectos de un potente sedante. No lo llevaban a un hospital, lo llevaban a una instalación secreta, donde su cuerpo se convertiría en un campo de batalla para científicos sin escrúpulos. Giró la cabeza y vio a una chica. Estaba sentada detrás de la pantalla de plástico transparente de la sala de aislamiento. Ella lo miró, con una extraña y fría sonrisa en los labios. No parecía asustada, parecía complacida. Tío Ricardo. Su voz resonó en su cabeza, ahogando el ruido del helicóptero. El oso no tiene la culpa. Le pedí que se quedara. Así siempre sabrían dónde encontrarnos. A Ricardo se le heló la sangre. Una niña. Todo este tiempo, había creído que estaba salvando a una niña inocente.
Pero ¿y si la carga no estaba en Martínez? ¿Y si el virus Olimpo no requería un huésped adulto, sino el cerebro flexible y en desarrollo de una niña, capaz de sobrevivir a la simbiosis? Recordó el primer episodio en la cabaña. Ella despertó primero, caminó entre los muertos, lo condujo hasta Esteban, le dio un código que solo ella conocía. Tú. Ricardo intentó levantar la mano, pero sus músculos se debilitaron. Soy un mundo nuevo. Ricardo, susurró ella, con los ojos brillando brevemente con la misma luz carmesí que había destruido el vuelo IB-6403. Y tú eres mi primer biógrafo. Duerme, aterrizaremos pronto, pero no será Ciudad de México. El helicóptero viró bruscamente sobre el océano nocturno, dejando atrás los restos humeantes del avión. Abajo, en las oscuras aguas, cientos de chalecos salvavidas brillaban como pequeñas luces, pero ni uno solo se movía. Ricardo cerró los ojos. El último detalle que había pasado por alto como experto afloró en su mente. El asiento número 14B, en numerología. El 14 es el número de la transformación y la moderación. Y la letra B, en códigos antiguos, significaba hogar. Había sido elegido, desde el principio, y ahora este hogar volaba hacia su nuevo destino, oculto entre las sombras de los protocolos militares y las mentiras corporativas. Lo último que escuchó antes de caer en la oscuridad fue la voz del piloto, objeto alfa y portaaviones Omega a bordo, rumbo a la base estrella. Hora estimada de llegada, 40 minutos. Destruyan el helicóptero de escolta. No debe haber testigos. El sonido de lanzamiento de un misil resonó. Un destello en el cielo iluminó el océano a kilómetros a la redonda. Y luego reinó el silencio, roto solo por el rítmico latido del corazón de Ricardo, que ahora latía al compás de algo extraño. Despertar fue como caer en agua helada. Ricardo abrió los ojos, pero solo vio un techo cegador y luces fluorescentes que le quemaban las retinas. Su cuerpo estaba sujeto a la dura mesa de operaciones con correas de cuero, unos tubos delgados y transparentes, que palpitaban con un líquido rojo oscuro. Entraban por los pliegues de ambos brazos. El silencio era aséptico, roto solo por el pitido rítmico del monitor cardíaco. Ricardo intentó girar la cabeza. Un dolor agudo le recorrió el cuello. Despertaste antes de lo que esperábamos, dijo una voz femenina tranquila. Una mujer estaba a su derecha. Llevaba una bata blanca como la nieve, sobre la cual un delantal de plomo. Una máscara le cubría el rostro, dejando ver solo sus fríos ojos grises. No era la azafata del avión. Esta mujer parecía la personificación de la ciencia pura, desprovista de emoción. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la chica?, preguntó Ricardo con voz ronca, casi ininteligible. Estás en la base estrella, 40 metros bajo las arenas del desierto de Atacama. Se acercó, revisando el monitor. En cuanto al sujeto Omega, está en proceso de integración. Deberías estar orgulloso, Ricardo. Sin tu ayuda, sin tu instinto protector, no habría sobrevivido al océano. El virus necesitaba un factor de estrés para establecerse por completo en el sistema nervioso del huésped. Tu presencia proporcionó el contexto emocional perfecto. Ricardo se estremeció entre sus ataduras, sintiendo que la rabia le hervía en el pecho. Tú, me usaste. ¿Fue todo un montaje, Esteban Martínez? El gas. No exactamente, se ajustó las gafas. El incidente a bordo fue una prueba real en un entorno no controlado. Sideris quería comprobar si la cepa Olympus podía seleccionar y proteger de forma independiente al huésped más fuerte. Tú eras el grupo de control, el único elemento, puro, que moriría o se convertiría en un catalizador. Elegiste lo segundo. Pulsó un botón en el panel de control y la pared frente a Ricardo se volvió transparente. Detrás del grueso cristal blindado, vio una habitación amueblada como una guardería. Allí, entre juguetes y libros de colores brillantes, estaba sentada una niña. Llevaba un vestido blanco claro, peinaba el cabello de una muñeca, tarareando la misma melodía que en la cabina. Pero cuando ella se giró hacia el cristal, Ricardo se quedó paralizado. Su piel resplandecía con una luz nacarada apenas perceptible, y diminutas chispas doradas palpitaban en sus pupilas. Lo miró fijamente y sonrió, cálida y sinceramente, como una niña normal. Ya no es humana como la entendemos. Ricardo, continuó el doctor, es el primer miembro de una especie con un sistema inmunológico libre de enfermedades y un cerebro capaz de procesar información a la velocidad de un procesador cuántico. Lo llamamos Proyecto Olimpo, pero marcará el comienzo de una nueva era para el mundo. Se acabaron las guerras por los recursos. Se acabó el envejecimiento. ¿A costa de cientos de vidas en el vuelo IB-6403? Preguntó Ricardo con voz ronca. La evolución siempre exige sacrificios. Como científico forense, debes comprender, lo viejo debe morir para dar paso a lo nuevo. Tu misión está casi completa. Hemos extraído anticuerpos de tu sangre que servirán de base para un estabilizador. Salvaste a la humanidad, Ricardo, aunque no de la forma que imaginabas. Introdujo algo en la terminal y los tubos conectados a sus brazos comenzaron a llenarse con una solución transparente. Ahora dormirás. Por última vez, tu nombre no aparecerá en los periódicos. Oficialmente, el vuelo IB-6403 desapareció en el Atlántico debido a la explosión de un tanque de combustible. Los restos no han sido encontrados. No hay testigos. No,
Ricardo sintió un escalofrío recorrerle las venas. Interpol. Transmití. Sabemos dónde transmitiste los datos. Ricardo, dijo ella, inclinando la cabeza con compasión. Lo transmitiste al servidor de nuestra filial. Tú, Victoria, en la cabina formaba parte del algoritmo. Te dimos esperanza para que tu adrenalina ayudara a la tensión dentro de la chica a completar su mutación. Gracias por tu cooperación. La conciencia de Ricardo comenzó a desvanecerse. La luz de las lámparas se atenuó. Miró a la chica tras el cristal. Ella se acercó a la ventana y apoyó la palma de la mano sobre la superficie. Adiós, tío Ricardo, leyó en sus labios, pero en el último instante, cuando la oscuridad estaba a punto de envolverlo todo, Ricardo recordó un detalle que él, como experto en pruebas, había guardado para el final. En el compartimento de aviónica, al cerrar los contactos con un bolígrafo Parker, no solo provocó un fallo, configuró la grabadora de datos de vuelo, la caja negra, para que emitiera una señal de alarma cíclica a través del satélite de mantenimiento de motores de reserva de Rolls-Royce. Este canal no estaba controlado por Sideris. Era el protocolo de ingeniería propietario del fabricante. En algún lugar de la sede de Rolls-Royce en Derby, un punto rojo parpadeaba desde hacía horas en el monitor del ingeniero de guardia. La señal no contenía coordenadas, sino un archivo de audio completo de los últimos 30 minutos del vuelo y un paquete de datos del proyecto Olympus, cifrado como un informe de error de la turbina. Ricardo cerró los ojos con una leve sonrisa. Lo sabía, la verdad es un virus que no se puede eliminar con sal ni encerrar en un búnker. Una vez que entra en la red, cobra vida. Vive tu vida. Epílogo 6 meses después. Ginebra, sede de la OMS. Sobre el escritorio del director general hay un sobre anónimo sin remitente. Dentro, una memoria USB marcada como 14B y una sola fotografía, una niña con un vestido blanco, de pie junto a una pared de hormigón, con una marca de inyección en forma de S en el hombro. Mientras tanto, en Madrid, en un apartamento vacío de la Gran Vía, suena el teléfono. El contestador automático registra silencio, interrumpido solo por un breve susurro electrónico. El sujeto alfa ha sido eliminado. El portador omega está libre. La fase 2 ha comenzado. El vuelo ID 6403 nunca aterrizó, pero sus pasajeros ya estaban entre nosotros.